Todos sabemos de la historia del hip hop en otros países, se habla mucho, bastante de la historia de otros lados, pero nunca se cuenta nada de la historia de aquí, ¿no? De lo que antes pasó, de lo que antes sucedió, y quién más que decirnos de esto, como una de las personas que comenzó esto, un partidario, un old school, un precursor de toda esta cultura aquí en nuestro país. Bueno, aquí le presento a Pipo, Pipo del grupo BMS, también de la comunidad old school, un grafitero. Pipo, ¿cuánto tiempo tienes ya en la movida del breakdance, hip hop, el graffiti? Bueno, cuando empecé allá por los años 80, específicamente en el año 84, cuando estaba a punto de terminar el colegio, conocí lo que es toda la onda del baile, lo que era, no en sí la cultura hip hop, eso vino después, sino en sí lo que era el baile, lo que ahora le llaman popping y locking. Y en esa época empecé bailando en el colegio con un grupo de compañeros, y no solamente de mi año, sino de otros años inferiores, porque yo ya estaba en quinto de secundaria. Entonces más o menos de esa manera conocí y empecé el baile del breakdance. Ya, sí. Ya, ¿y qué nos cuentas de las movidas que antes se hacían, ¿no? Que como que había gente por aquí bailando, y cómo empezaste tú con la gente de aquí de tu barrio, ¿no? BMS, ¿qué es el BMS? Bueno, BMS es un nombre que escogimos entre todos los integrantes del grupo, que éramos 7, cuando de alguna manera nos formalizamos y tratamos de hacer algo ordenado. Entonces nos preguntamos qué buen nombre sería el nuestro. Y se nos ocurrió ponerle un nombre más emblemático que divertido, ¿no? Sino BMS Breaker significa la banda del movimiento seguro. Sí. Porque de alguna manera nos identificamos con la cultura, que en esa época, bueno, de alguna manera nos transmitía las películas, la moda y todo lo demás. Pensamos de que de alguna manera nuestro baile, si bien es cierto éramos un grupo de amigos, pero éramos como una pequeña banda, ¿no? No como delincuentes, sino éramos como una pequeña banda, porque no éramos de ningún equipo de fútbol, ni ningún equipo de básquet, ni ningún equipo de ninguna escuela, sino éramos un equipo de breakdance, así que Sí. éramos una banda del movimiento por todo lo que hacíamos. Y seguro porque la gente siempre nos decía que cómo podíamos hacer esas cosas sin lastimarnos, sin poder de repente rompernos un hueso o quebrarnos una pierna o golpearnos la cabeza, ¿no? Y simplemente ese fue el nombre que pensamos que era el apropiado para nosotros. BMS Breaker, la banda del movimiento seguro. Ya. ¿Y cómo empieza a crearse también parte de la cultura de hip hop aquí en el Perú? Bueno, obviamente que todos empezamos por imitación. ¿Cómo así? Cuando vino por el año 83, 84 la película Breakdance, en esa época yo era un escolar más. Tuve la visita de un amigo de mi barrio, muy cercano a mí, que se llama Fernando Quijano. Y él, cuando llegó a mi casa a buscarme en ese tiempo, éramos muchachos, él me comentó que había visto algo fuera de este mundo. Me comentó que había visto un tipo de baile que simplemente era asombroso, fabuloso, con movimientos, contorsiones. Yo no le creí porque yo no había visto nada, pero pasaron las semanas y los meses, y de repente vi la película, ¿no? Vi los avances, vi unas cosas que me parecieron pero súper diferentes, y me entusiasmé tanto que lo fue a buscar yo a él más bien, y le dije, ya lo vi. Entonces me dijo, vamos a hacer algo con eso. Pero hasta ese momento no habíamos visto la película en sí. Yo tenía en esa época 17 años, él tenía 14, ya para cumplir 14, y me acuerdo que simplemente agarramos y comenzamos a imitar lo que veíamos en la tele. ¿Por qué? Porque en esa época había en la televisión no había cable como ahora, había la señal abierta, simplemente canales 4, 5, 7, y en esos canales también había una señal que era 33
canales UHF, que era como decir el cable de ahora, Yeah. ¿no? Que era un canal que emitía cierto tipo de programación como para captar gente, para que la gente se inscribiera. Y en ese canal comenzaban a pasar videos musicales. Recordemos que en esa época estaba de moda el MTV. Si bien en el MTV no pasaba un tipo de música, que era el rap como lo conocemos ahora, pero sí en ese canal pasaban muchos videos de baile y de música. Y ahí pasaban los videos clips, los trailers de las películas. Okay. Y ahí comenzamos a ver cómo se bailaba más o menos. Y comenzamos a tratar de imitar hasta que llegamos a ver la película. Cuando ya tuvimos el encuentro con la película Breakdance, nos dimos cuenta que era un mundo totalmente diferente al nuestro, que era algo, una novedad, era una cosa fuera de este mundo, totalmente diferente y para nosotros era fácil de aprender, ¿no? Entonces comenzamos a empezar por ahí, a imitar, a practicar y a comenzar a bailar, ¿no? Aunque la música era simplemente comercial, porque era música pop, no era como ahora que se conoce hip hop, rap y etcétera, sino era música pop simplemente, pero era algo tan pegajoso que te llamaba a bailar para los que estamos empezando a hacerlo, ¿no? De modo que cuando empezamos aquí en este barrio, no solamente nosotros, sino mis hermanos, los hermanos de Fernando, amigos del barrio, casi todo el mundo bailaba. Se volvió una moda. Se volvió una moda, entró como una moda en Yeah. realidad. Entró como una moda no solamente por la película, sino entró en sí ni por el baile, entró con todo, entró como una moda en la música, en la vestimenta, ¿no? Abarcó todo. Aunque ya avanzando al tiempo y parándonos ahora en esta época, en esta generación, nos damos cuenta que obviamente pues todo eso era Hollywood, porque después nos enteramos de que obviamente los bailarines no se vestían de esa manera tan estrambótica ni estrafalaria. Eso fue una moda, pero en realidad vino así para nosotros, ¿no? Y nosotros lo aprendimos así. A tal grado que todo el mundo buscaba vestirse así, como Turbo, como Son, que eran los personajes de la película, con pantalones anchos, ropas coloridas, gorros, aretes, muñequeras y cosas por el estilo, ¿no? Y así empezamos nosotros también. Y paralelamente aquí en nuestro barrio, que es el Cercado de Lima, que es el distrito, el límite de Pueblo Libre con Palomino, empezamos nosotros también a hacer eso en las esquinas, porque en las esquinas eran los points donde nosotros practicábamos. Y simplemente todo el barrio salía a vernos bailar. Lo que hacíamos era jalar luz del poste, con una radio que yo tenía, jalamos luz del poste y comenzamos a practicar y todo el mundo se juntaba ahí. Pero cuando fue avanzando el tiempo y los meses, nos dimos cuenta que también habían otros sitios, otros barrios donde bailaban. ¿Sí? Y ahí fue cuando nos empezaron a visitar gente de otros barrios, ¿no? ¿Cómo quién es? Entonces de aquí de Palomino, de la primera zona de Palomino. Yeah. Y ellos fueron los que nos llevaron a su barrio para que bailáramos allí, porque ellos también bailaban. Y fue allí donde conocimos el otro nivel del breakdance. No solamente lo que hacíamos nosotros, sino conocíamos que habían otro tipo de movimientos, otro tipo de cosas que se hacían, un poco más complicadas, ¿no? Tal es así que ahí en Palomino, en la zona 1, que es la primera zona, llegaron unos muchachos que eran Iván y Gonzalo de la quinta zona de Palomino, que ellos sí eran unas personas de un nivel mucho más avanzado. Y ellos nos llevaron porque nos vieron a nosotros que bailamos de otra manera, un poco diferente, un poco mejor que los demás. Y ellos nos invitaron a bailar con ellos y con otros chicos en Palomino. De ahí conocimos otro tipo de gente, otro tipo de baile, otro tipo de movimiento. Y ahí comenzamos a avanzar y comenzamos a dedicarnos más a esto. Más o menos ese es como quien dice un preámbulo de todo lo que hicimos nosotros como BMS y cómo empezamos en este barrio. Oye, o sea, eso fue el inicio de la movida de lo que ustedes hicieron, ¿no? Exacto. Porque BMS, por lo que sé de la historia del hip hop, que BMS fue uno de los grupos más representativos, porque no solamente bailaban parados, sino que también hacían suelo, ¿no? O breakdance, que era en ese momento, ¿no? Claro, Ya. nosotros éramos un grupo underground, o sea, éramos un grupo, como se dice, caleta, no nos dejábamos ver en realidad por los demás, sino que cuando empezamos y nos juntamos con esta gente, y ahí viene la segunda parte de la historia, con la gente de Palomino, de la quinta zona, empezamos no solamente a bailar parados, sino sabíamos que había otros movimientos en el piso. Entonces Fernando, que era más joven que yo, él se inclinó por hacer breakdance en sí, ¿no? Hacer los backspin, que eran la vuelta de espalda, los windmills, que son lo que le llaman los molinos, que nosotros los conocíamos como tijeras,
los head spin, que son la vuelta de cabeza, y otros tipos de movimientos como freezes, congelados y cosas por el estilo, que a él le comenzaron a enseñar. Porque también ahí era un point donde venía gente de otro distrito, venía gente de San Martín, venía gente de otros, no como ahora los conos, porque no había en esa época, como conocemos ahora, vía El Salvador, no había como O sea, ¿no? en ese momento fue un punto de encuentro de la gente de esa época, ahí. Ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque este chico Iván con Gonzalo comenzaron a hacerse conocidos en muchos sitios. Y comenzaron a visitar los otros grupos y, como se sabe, eran retos en esa época, ¿no? Eran bien sanos los retos, simplemente era venir a bailar, demostrar lo que sabías y si eras superior o eras inferior al contrincante, y todo acababa ahí. Una vez que se terminaba el baile te ibas y te retirabas, nada más. Eso era todo, ¿no? Pero más o menos comenzabas a medir tu nivel, en cómo estabas al enfrentarte a alguien que estaba tan igual o mucho mejor que tú, ¿no? Y ahí tú veías cómo estabas también, ¿no? Y de esa manera comenzamos a juntarnos con ellos. Pero también, ¿qué pasó? Que comenzamos a formar una idea en esa época con Fernando en hacer algo propio. Porque si bien es cierto, bailamos con ellos, pero ellos tenían su idea, otra manera de pensar, tenían su gente. Y por esa época, paralelamente, Fernando, que estudiaba en el Colegio Nazareno, que estaba aquí en la Avenida Brasil, él tenía unos compañeros de salón que también bailaban. Entonces nosotros también comenzamos a ir paralelamente a la Avenida Brasil, que era la casa de Brazon, que fue luego un integrante de BMS Breakers, y ahí en su casa practicamos con una gente que es Pepe, Pito, del cual también tenemos un amigo recontra llegado que se llamaba César, que era un tipo que nos filmaba, nos conseguía la música, tenía muchos equipos, tenía muchas cosas que eran novedad para nosotros, tenía lo que en esa época era el Betamax, ¿no? Antes que entrara el VHS. Entonces, ¿qué pasa? De que él tenía información, entonces él también nos ayudaba con eso. Entonces nos hacía ver videos, nos mostraba música, y con él comenzamos a también armar otro tipo de gente. No con él exactamente, sino entre nosotros, entre Fernando, Bradson, yo, Pito, Pepe, y comenzamos a comenzar a deambular por diferentes sitios practicando. Ya no solamente practicamos acá en mi barrio, que era en ese muro, era la cancha abierta de aquí, de nuestro barrio, y en esta cancha, que ahora ya no se ve, ahí practicábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De que íbamos al barrio de Braxton y en el Parque San José, donde era antes el Correo, también practicábamos. Por el barrio, en el edificio de Pito, ¿no? En la parte exterior del edificio también practicábamos, y ahí comenzamos a aprender, ¿no? Y decidimos hacer algo propio. Cuando hicimos esto, ya comenzamos a centrarnos aquí en el parque, en la cancha, a jugar. En la cancha donde se hacía fulbito, nosotros, después que ellos se iban de jugar pelota, nosotros veníamos en las tardes, a partir de las 6, 7 de la noche, conectábamos la radio al poste y comenzamos a venir nosotros. Entonces ya venía Bradson con Fernando, conmigo, y venían otra gente de su barrio de Bradson. Poco a poco, obviamente, pues como se empieza todo proyecto, hay gente que es emotiva, hay gente que está bien emocionada, hay gente que tiene, la palabra es que tiene un proyecto, que tiene una idea, una ideología, y hay gente que simplemente quiere pasar el rato. Entonces, obviamente que nos quedamos los que estábamos tomándolo a lo serio, ¿no? Quedamos 3, pero por ahí que comenzamos a ser conocidos por este barrio, por este distrito y más allá, y comenzaron a venir otra gente a practicar con nosotros, y se comenzaron a incorporar, ¿no? Entonces se quedó con nosotros Rudy, por ahí conocimos a Fidel, a Percy, que eran 2 primos, los primos Portocarrero, y simplemente se incorporaron al grupo, comenzaron a bailar con nosotros. Por ahí lo conocimos a Miki en Jesús María, y él conocía a un chico que se llamaba Manuel de Covida, que era pero muy bueno, que para esa época hacía unos movimientos muy avanzados. Él hacía todo tipo de combinaciones, hacía de molinos a espalda, de espalda a cabeza, de cabeza a tijera. O sea, el tipo era un fuera de serie para su época, para los años 80 me refiero, ¿no? Que corrían los años ya, para esta época ya estábamos entrando en el año 86, 87, cuando ya había pasado de moda toda la onda del break dance. Ya habíamos visto Beat Street y todo, y nosotros seguimos, con moda o sin moda, pero nosotros seguimos. Así que continuamos en esto y comenzamos a hacer lo nuestro, pero siempre de una manera underground, siempre de una manera
a nuestro estilo, ¿no? No. No queríamos ser famosos, lo que queríamos era perfeccionar nuestros movimientos. Paralelamente por esa época estaba de moda la música disco, como le llaman ahora, ¿no? Toda la gente que ahora es Tecno Perú, era la gente que iba a las discotecas conocidas como el Puri en Breña, y después se hizo más conocida Leo's Discotech, ¿no? Que le decían el Chiquián, porque pertenecía a un club departamental Chiquián. Entonces eso era en Breña, cerca de la piscina del Ibero. Y me acuerdo que por esa época nosotros no íbamos a la discoteca porque nosotros éramos unos muchachos, por decir así, disciplinados. No íbamos a fiestas, no tomábamos, no fumábamos, simplemente nos dedicamos a hacer deporte, a hacer nuestras cosas. Yo paralelamente estaba en la academia, Fernando en el colegio, Brazon en el colegio. Yo trabajaba y estudiaba a la vez, los muchachos tenían sus cosas, ¿no? Y así más o menos fue acabando esta segunda etapa de lo que le llamo la segunda parte de lo que era BMS Breakers. Ya, gracias. Ahí un poco hablando de lo que es las historias de lo que es el breakdance, ya vamos a seguir poco a poco difundiendo más para que la gente sepa lo que hizo y quiénes fueron los que hicieron esto. Chévere.